existe una verdad incómoda debajo de todo esto. La mayoría de las personas no viven, actúan un papel para sus padres, actúan un papel para su pareja, actúan un papel para sus amigos, para sus jefes, para desconocidos en una red social que ni siquiera recuerdan su nombre al día siguiente. Y con cada actuación, algo diminuto se apaga adentro. Nadie lo nota, ni siquiera tú. Escúchame con atención. No vine a decirte que ignores a todos por rencor. Vine a decirte algo más profundo, algo que va a incomodarte antes de liberarte. Mientras sigas viviendo para la mirada ajena, jamás vas a conocer quién eres tú cuando nadie está mirando. Respira un segundo. En serio. Detente un instante y respira, porque lo que viene no es un consejo bonito para sentirte bien por 5 minutos. Es una reconstrucción. Voy a contarte algo que sucedió hace un tiempo, algo real, algo que probablemente hayas vivido tú también sin ponerle nombre. Una mujer, 32 años, brillante, generosa, de esas personas que siempre tienen una palabra amable para cualquiera. Durante años fue la que resolvía todo, la que cargaba las crisis ajenas como si fueran propias, la que decía sí incluso cuando el cuerpo le gritaba que no. Un día, sin previo aviso, se quedó paralizada frente al espejo. No podía reconocer su propio reflejo, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque llevaba tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que había olvidado por completo quién era ella cuando estaba sola. Esa noche lloró durante horas, no de tristeza, sino de un vacío que no tenía nombre. Ese vacío tiene nombre, se llama desconexión de identidad. Aquí es donde la psicología nos enseña algo que casi nadie explica bien. Nuestra identidad no se construye únicamente desde adentro. Gran parte se construye a través del reflejo que otros nos devuelven. Si desde niño te enseñaron que tu valor dependía de complacer, tu cerebro aprendió una ecuación silenciosa. Amor equivale a sacrificio de identidad. Y esa ecuación, aunque nadie te la dijo en voz alta, ha estado dirigiendo cada decisión que has tomado. Pero aquí ocurre algo que cambia completamente la conversación. Complacer no es generosidad. Complacer, cuando nace del miedo a ser abandonado, es una forma silenciosa de autoabandono. Deja que esa frase se quede un momento contigo. Uno se abandona a sí mismo mucho antes de que alguien más lo abandone. Y aquí quiero hacerte una pregunta que probablemente nunca te habías hecho de esta forma. ¿Quién serías tú si durante un solo día nadie pudiera opinar sobre tus decisiones? No lo pienses rápido. Siéntelo, porque si la respuesta te asusta, ahí está exactamente la herida que hay que sanar. Hay una verdad que los estoicos entendieron hace más de 2000 años y que sigue siendo más actual que cualquier consejo moderno de autoayuda. Ellos decían que el sufrimiento nace cuando intentamos controlar lo que no nos pertenece. Y lo que no te pertenece, escúchame bien, es la opinión, la aprobación, la mirada y el juicio de los demás. Nunca te perteneció, nunca te va a pertenecer, y sin embargo, ahí has estado, gastando tu energía vital, tratando de gobernar algo que jamás estuvo en tus manos. Imagina, por un segundo, un jardín que llevas años cuidando, regando, podando, pero no es tu jardín, es el jardín de los demás. Mientras tanto, el tuyo, ese pequeño espacio interior que te pertenece únicamente a ti, está seco, lleno de maleza, olvidado en un rincón que casi ni visitas.
¿Cuánto tiempo más vas a regar jardines ajenos mientras el tuyo muere de sed? Practical. Necesitas algo concreto, no solo emoción. Así que, hazlo ahora mismo. Escribe, en cualquier papel o en tu teléfono, 3 cosas que haces habitualmente solo por miedo a decepcionar a alguien. No las juzgues. Solo escríbelas. Ese ejercicio, aunque parezca pequeño, es el primer paso para empezar a distinguir entre lo que eliges y lo que actúas por costumbre de agradar. Y no termina aquí, porque hay algo más profundo detrás de esta necesidad de aprobación constante, y tiene que ver con una herida muy antigua, el miedo al abandono. Desde niños aprendemos, muchas veces sin palabras, que el amor puede irse, que basta con equivocarnos, con incomodar, con decir que no, para perder el cariño de alguien importante. Y esa herida, si nunca se atiende, se convierte en adultos que sacrifican su identidad completa con tal de no volver a sentir esa pérdida. Pero quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Las personas que realmente te aman no necesitan que desaparezcas para quedarse. Si el amor de alguien depende de que tú dejes de ser tú, eso no es amor. Es control disfrazado de cariño. Vuelvo a la mujer del espejo. Con el tiempo, empezó a hacer algo pequeño, casi insignificante, para cualquiera que la mirara desde afuera. Empezó a decir, necesito pensarlo, en lugar de responder, sí, automáticamente. Empezó a permitirse sentir incomodidad, sin salir corriendo a resolver el malestar ajeno. Y descubrió algo que cambió su vida entera. La incomodidad de decepcionar a alguien es infinitamente más pequeña que la devastación de decepcionarte a ti mismo, día tras día, durante años. Guarda esa frase. Decepcionar a otros duele un momento. Decepcionarte a ti mismo duele toda una vida. Aquí hay algo interesante desde la neurociencia. Cuando vives constantemente pendiente de la aprobación ajena, tu cerebro mantiene activa la misma red neuronal asociada a la amenaza. Es decir, vives en un estado permanente de alerta, como si en cualquier momento pudieras ser rechazado. Eso agota, eso envejece, eso enferma. No es debilidad tuya, es biología, funcionando exactamente como fue entrenada, y lo que se entrena, se puede volver a entrenar. Ahora, quiero llevarte a otro lugar. Cierra los ojos, si puedes, mientras escuchas esto. Imagina que estás parado frente a una puerta enorme, de madera antigua, y detrás de esa puerta está la versión de ti que nunca necesitó permiso para existir. Esa versión no es una fantasía, existió antes de que aprendieras a encogerte para caber en la vida de los demás. Empujas la puerta, y del otro lado no hay aplausos ni multitudes esperándote. Hay silencio, un silencio profundo, tranquilo, tuyo. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no tienes que actuar para nadie. Ese silencio tiene un nombre, se llama paz. Y la paz no se negocia con la aprobación de los demás. La paz se construye en soledad, en honestidad, en decisiones incómodas, tomadas con valentía. Aquí quiero contarte otra historia, distinta, porque el concepto de soltar a los demás para enfocarte en ti no es solo un tema emocional, también es un tema de propósito. Un hombre, cerca de los 40 años, pasó 2 décadas construyendo la vida que su familia esperaba de él. Una carrera estable, un puesto respetado, una rutina que en el papel se veía perfecta. Pero cada domingo por la noche sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. Un día,
después de una pérdida importante en su vida, se hizo una pregunta que había evitado durante 20 años. Si mañana desaparezco, ¿esta vida que construí era mía? ¿O era la vida que otros necesitaban que yo viviera? La respuesta lo destruyó y al mismo tiempo lo liberó. No necesitas perder a alguien para hacerte esa pregunta. Puedes hacértela ahora mismo. Lo más interesante de estas dos historias es que ninguna terminó en una rebeldía dramática, ni en abandonar todo de un día para otro. Terminaron en algo mucho más silencioso y poderoso, pequeñas decisiones diarias de honrar lo que sí sentían, aunque incomodara a alguien más. Esto me lleva a un concepto que quiero que grabes en tu mente. Enfocarte en ti no significa dejar de amar a los demás. Significa dejar de necesitarlos para saber quién eres. Léelo otra vez si hace falta. Aquí cambia todo, porque una vez que entiendes esto, empiezas a notar cuántas de tus relaciones estaban sostenidas por tu silencio y no por tu presencia real. Relaciones donde tú cedías y llamabas a eso amor, cuando en realidad era desaparición. Vamos a hablar de disciplina, porque sin disciplina, todo esto se queda en una emoción bonita que dura un par de días. La disciplina de enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie más va a sanar tus heridas por ti. Nadie más va a construir tu propósito por ti. Nadie más va a sentir por ti la satisfacción de haber vivido una vida honesta contigo mismo. Esa tarea, te guste o no, es completamente tuya. Acción práctica para esta parte. Elige hoy una sola cosa, por pequeña que sea, que has estado postergando por miedo a la opinión de alguien más, y hazla antes de que termine el día. No mañana, hoy. Un mensaje, una decisión, un límite, una palabra que llevas semanas guardándote. Ahora hablemos de fe, no necesariamente en un sentido religioso, sino en el sentido más profundo de la palabra. Confiar en algo más grande que tu miedo. Confiar en que la vida no te está castigando cuando te aleja de personas que solo te querían útil. Confiar en que ese vacío que sientes al empezar a priorizarte no es una señal de que estás haciendo algo mal, sino una señal de que estás desmontando una identidad falsa para dejar espacio a la verdadera. Todo crecimiento real duele antes de sanar. Toda transformación auténtica incomoda antes de liberar. Quiero recordarte algo sobre tu valor propio, porque esto es el centro de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Tu valor no aumenta cuando complaces a más personas. Tu valor no disminuye cuando alguien decide alejarse porque ya no le sirves de la misma manera. Tu valor existía antes de que aprendieras a sacrificarlo y va a seguir existiendo cuando dejes de hacerlo. Aquí hay una pregunta más para ti y quiero que la sientas de verdad. ¿Cuántos años llevas posponiendo tu propia vida esperando el permiso de alguien más para vivirla? No hace falta que respondas en voz alta, solo siéntelo. Vamos a hablar de resiliencia, porque enfocarte en ti no significa que el camino será fácil, ni que las personas a tu alrededor lo van a entender de inmediato. Algunas se van a incomodar, algunas te van a llamar egoísta, distante, cambiado. Y aquí hay una verdad que necesitas escuchar sin filtro cuando empiezas a sanar. Las personas que se beneficiaban de tu autoabandono van a extrañar a la versión de ti que se desaparecía por ellas. Eso no significa que estés equivocado, significa que estás avanzando. Guarda esta frase también.
No confundas la incomodidad de los demás con tu propio error. Vuelve, por un momento, a esa puerta antigua de la que hablamos antes. Del otro lado de ese silencio, no solo hay paz, también hay claridad. Empiezas a ver, con una nitidez que antes no tenías, cuáles relaciones estaban construidas sobre respeto mutuo y cuáles solamente sobre tu disponibilidad constante. Esa claridad no llega de golpe. Llega poco a poco, con cada decisión que te tomas desde tu verdad y no desde tu miedo. Aquí quiero hablarte de la identidad de una forma distinta. No eres una acumulación de roles. No eres solamente hijo, hija, pareja, empleado, amigo. Debajo de todos esos roles hay algo más antiguo, algo que existía antes de que aprendieras a nombrarlo con esas palabras. Esa esencia no necesita la validación de ningún rol para existir. Solo necesita que dejes de enterrarla bajo expectativas ajenas. Di, aquí está el momento de la transformación real, porque hasta ahora hemos hablado de comprender el problema, pero comprender no es suficiente. Se necesita una decisión. La decisión es esta: a partir de hoy, cada vez que sientas la tentación de sacrificar tu paz por la aprobación de alguien más, vas a detenerte, vas a respirar y te vas a preguntar: ¿esto nace de mi verdad o nace de mi miedo? Esa sola pregunta, repetida con constancia, va a cambiar la trayectoria completa de tu vida. Practical Action. Cada noche, durante los próximos 7 días, escribe una sola línea respondiendo esta pregunta. Hoy elegí desde mi verdad o desde mi miedo. No necesitas un diario extenso. Solo esa línea honesta cada noche. Ahora quiero hablarte del final de este camino, porque todo esto no termina en soledad ni en aislamiento. Termina en libertad. La libertad de amar a las personas sin necesitarlas para sostener tu identidad. La libertad de estar en una sala llena de gente y no sentir la urgencia de complacer a cada una de ellas. La libertad de decir: esto no es para mí, sin sentir que estás cometiendo una traición. Esa libertad tiene un precio, y el precio es la incomodidad temporal de decepcionar expectativas que nunca fueron tuyas. Vale la pena pagarlo. Quiero cerrar con algo que necesito que quede grabado mucho después de que termines de escuchar esto. Enfocarte en ti no es abandonar a los demás, es dejar de abandonarte a ti mismo para poder amar a los demás desde un lugar completo y no desde un lugar vacío que se está desangrando en silencio. La versión de ti que existe detrás de esa puerta antigua ha estado esperando pacientemente todo este tiempo. No se ha ido, no te ha abandonado, aunque tú la hayas dejado en silencio durante años. Sigue ahí, respirando bajo capas de complacencia, esperando el momento exacto en que decidas abrir esa puerta y quedarte. Ese momento es ahora. No necesitas el permiso de nadie más para empezar. Nunca lo necesitaste. Recuerda esto siempre. Quien aprende a estar en paz consigo mismo, deja de mendigar paz en los ojos de los demás. Sí, esto llegó a ti en el momento correcto. Suscríbete, porque aquí seguimos construyendo, semana tras semana, la versión más honesta de nosotros mismos. Deja un like si sentiste que esto te habló directo al pecho. Cuéntame en los comentarios cuál fue la frase que más te movió, porque leo cada una. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces, la persona correcta solo necesita las palabras correctas en el momento correcto.